Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto de saludarles en este martes. Me da un gusto inmenso decirles que estamos en Olincan TV. Ya sabe usted, Olinkan, Olincan TV, la mejor televisora por streaming que usted podrá encontrar. Búsquenos en Facebook, en la fanpage. Pero si usted no puede ver nuestros programas en vivo como el de hoy, vaya a YouTube, Olincan TV YouTube. Ahí usted diferido puede encontrar nuestro programa con nuestros grandes colaboradores. Y bueno, también le doy la bienvenida a Total Play. Vive el futuro, nuestro patrocinador de la televisora Total Play. Vive el futuro. Total Play le ofrece a usted la mejor oferta de televisión de paga en este país, con la mayor tecnología, con la mejor tecnología. Doble de megas por 4 meses, más canales por 4 meses, 55 en mexicano, 55 27 24 99 49. Llame ya, suscríbase a Total Play y vive el futuro. Y una vez dicho todo esto y haciendo las presentaciones adecuadas, me da mucho gusto tener en la línea telefónica a nuestra queridísima amiga, respetada y admirada. Ella es poeta, ella es escritora, ella es periodista de tiempo completo. Ella desayuna, come y cena periodismo, y ahorita está allá en España haciendo trabajo de periodismo, y me da mucho gusto saludarla. Claudia Luna Palencia, gran ser humano, gran amiga, te queremos mucho y te escuchamos en este tema tan profundo y con implicaciones mundiales, universales, que es el tema de Ucrania y Rusia. ¿Qué está pasando por allá? ¿Cómo está la situación, querida Claudia? Te escuchamos con atención. Con el gusto, como siempre, de saludarte, Jesús, a todos los amigos del acento. Cuando son justo las 10 de la noche con 3 minutos, decirte que justo estoy cubriendo en estos momentos esa comparecencia que ha pedido el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, con los encargados de las comisiones de Exteriores de cada uno de los partidos políticos en el Congreso de los Diputados. Pues ha sido el propio ministro de Exteriores el que ha pedido esa comparecencia urgente. Así lo ha verificado él, con la finalidad de explicarle, bueno, darles a conocer a sus señorías cómo se encuentra pues este desarrollo, ¿no?, de las enormes tensiones que se están viviendo con Ucrania, con Rusia, con este despliegue de efectivos que ha llevado a cabo la Organización del Atlántico Norte, en Europa del Este. Y decía hace unos momentos, es una comparecencia que comenzó a las 8 de la noche. Estamos más de 2 horas escuchando pues los posicionamientos de los diversos representantes de los grupos políticos aquí. Decirte que está muy dividida la cosa, porque inclusive los propios socios de gobierno del presidente Pedro Sánchez, estoy hablando del ultraizquierdista Grupo de Unidas Podemos, bueno, pues no está de acuerdo. Estos socios de gobierno del presidente Pedro Sánchez, el socialista Pedro Sánchez, bueno, pues no están de acuerdo Unidas Podemos, aunque pues España había enviado dos fragatas, porque forma parte de la OTAN. Está ahora precisamente esa fragata española Meras de Nexo, como al Mar Negro. Hay otra fragata que también se ha enviado con la finalidad, bueno, pues disuadir. Ha dicho hace unos momentos el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que pues, disuasión, que lo que está sucediendo ahorita es pues que la OTAN le está mostrando los dientes al presidente de Rusia, Vladimir Putin, que además pues, tiene que defender también la OTAN pues, en los países miembros como son pues, precisamente Bulgaria, Rumanía, Polonia, y que no van a permitir pues que se amenace, ¿no?, a estos países, muchos de ellos que comparten pues, esta con Ucrania. Decir que, bueno, las bolsas aquí, las bolsas europeas, han estado bastante nerviosas. Ayer lunes, de hecho, el parquet de Europa cerró totalmente vestido de rojo. Está muy afectado por ese nerviosismo generado por esa posibilidad de que
situación bélica. Esto terminará en guerra de tensiones, ¿no? Un despliegue militar muy fuerte, apagarse un mano para una situación de disuasión, porque también Rusia pues ha desplegado efectivos hacia la frontera con Ucrania. También Rusia tiene aliados muy poderosos como son, por ejemplo, sobre todo China, ¿no? Irán, con los cuales, bueno, pues se han sumado una serie de obras tanto en el Mar Negro como en el Mar Báltico y cerca de la frontera con Ucrania. Tiempos desde luego complejos, Jesús, y la gran pregunta, como te digo, viene siendo aquí si realmente se llegará a ese conflicto armado o si terminará finalmente esto en una guerra de sanciones en las cuales pues todos los países aliados miembros de la OTAN, Estados Unidos incluido por supuesto, terminará implementando unas fuertes y férreas sanciones históricas, así lo ha dicho el presidente de Estados Unidos Joe Biden, contra Rusia, a tal grado que podría dejar a Rusia totalmente excluido del sistema monetario internacional. Claro, hay que decir que en el caso de Europa, pues el presidente de Rusia, Vladimir Putin, tiene los dedos y la burra en la mano porque nada más y nada menos estamos en un invierno duro, crudo, como suele ser aquí en Europa, el gas, entonces también directamente Rusia. En el caso de España, bueno, pues tenemos esos socios. Querida Claudia, estamos teniendo problemas con el audio. ¿Me escuchas? A ver. Dependientes del gas ruso, querido Jesús. Tiempos muy complejos los que se están viviendo en el tema, pues ahora, como te digo, de Ucrania, la OTAN y Rusia. Nos decías algo del gas, lamentablemente se cortó ahí un poco la llamada. Sí, lo que te mencionaba es que estamos, muchos países aquí en Europa dependen de las importaciones del gas ruso. Y claro, eso hace que Putin pues tenga los pelos de la mano, los pelos de la burra del bueno. O sea, el caso de España, que tiene diversos países los cuales les compra gas, hay una gran dependencia en el campo de Austria, de Alemania, de Francia, aspecto pues de las importaciones del gas ruso. Caray, pues está muy complicada la situación. Todos, creo yo, los que amamos la paz, no queremos esta guerra, queremos que se resuelva de la mejor manera, por el bien no solo de Ucrania, por el bien de la humanidad misma. Basta ya de guerras, basta ya de querer demostrar Rusia que es el zar Putin, le digo yo, porque actúa como un zar y no como un demócrata, que no lo es evidente. Y desgraciadamente, pues ellos tienen el gas, como dices tú, y en Europa pues van a batallarle, porque en un invierno tan crudo, tan fuerte como se está viviendo allá, pues ya me imagino los hogares, sobre todo la gente común, pues las batallas que va a tener por la escasez del gas. Ojalá Vladimir Putin le baje 2 rayitas, la OTAN le baje 2 rayitas, el señor Biden le baje 2 rayitas, aunque a él le urge a Biden algún éxito internacional que repercuta a lo interno en los Estados Unidos. En fin, Claudia, como siempre es un gusto y una lección escucharte en estos temas que dominas la geopolítica, que dominas los temas internacionales. Es un orgullo que participes con nosotros en el Acento. Muchísimas gracias. No, al contrario, Jesús, y las consecuencias de lo que pase a partir de estos movimientos geopolíticos y geoestratégicos, me parece que van a terminar reconfigurando lo que va a ser de este nuevo mundo post-COVID, que desde luego está dejando ya claras alianzas muy definidas con China, con Irán, con Rusia, ya pues en una fuerte amalgama. Y seguramente esto tendrá consecuencias más allá del terreno de lo bélico, Jesús. Pues ojalá se componga la situación, lo veo muy difícil.
y como tú dices, las consecuencias van más allá de lo bélico. Las consecuencias van a hacer una reconfiguración porque son tres potencias nucleares, Rusia, Irán, tienen todo el poderío nuclear, y bueno, pues esperemos que esta tensión, ojalá un milagro y quedase nada más en tensión, pero lamentablemente, como tú bien lo señalas, tendrá repercusiones más allá de lo bélico. Querida Claudia Luna, tu Twitter. Claro que sí, @Claudia Luna Pale, y bueno, pues les deseo que tengan una buena semana, cuídense mucho y vamos adelante esta pandemia. Te mando un fuerte abrazo y ojalá los críos estén bien y que le estén pasando pues de lo mejor que se pueda por allá, y tú como siempre trabajando el periodismo, que es lo tuyo, que es lo que te apasiona. No descansas, querida Claudia, muchas gracias. Bueno, un abrazo, vamos a seguir aquí en la cobertura de esta comparecencia del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Cuídense mucho, un abrazo para todos, hasta muy pronto. Pues ahí está Claudia Luna Palencia con su reporte de lo que está pasando en Europa, con la tensión que se está viviendo, terrible tensión que se está viviendo allá en Europa, con el caso de Ucrania. Y bueno, lamentablemente, como lo dijo Claudia, esto va a más allá, mucho más allá de pensar solo en lo bélico. Tiene razón, aquí hay que pensar en las repercusiones que lamentablemente tendrá esta tensión para todo el mundo. Ojalá esto empiece a funcionar de otra manera, ojalá este reacomodo post-COVID pues sea conveniente para la humanidad. Eso es lo que deseamos, aunque la terca realidad se opone a nuestros deseos. Y bueno, para hablarnos del testamento de que tanta laraca ha causado las palabras de Andrés Manuel, que siempre las dice sabe lo que dice, domina el escenario con sus mentiras, con esa inhumanidad, con esa frialdad que tiene para mentir, para engañar, para proteger a quienes no debe proteger. Al parecer Panamá ya dijo no queremos a Salmerón, ojalá. Quirino pues no fue aceptado en España, ya se fue otra posibilidad de embajador, en fin. Pero para hablarnos de eso y de lo que está sucediendo con el periodismo en México, tantos asesinatos, la última, Lourdes Maldonado, que fue asesinada en la puerta de su casa allá en Tijuana. Para hablarnos de ello está con nosotros el maestro Arturo Suárez, director general de Impar, el mejor semanario que usted puede encontrar, y además pues por fin ya estoy escribiendo cada semana un artículo en Impar. Me dio cobijo Arturo Suárez después de 3 años de decirme que escribiera yo pues como el tío Lolo, ¿no? Haciéndome yo solo. En fin, maestro Arturo Suárez, te escuchamos con atención. Bienvenido una vez más a El Acento. Doctor, muy buenas tardes. Un saludo a ti al auditorio. Pues gustoso de estar de nueva cuenta aquí en estos micrófonos. Y bueno, pues dándote la bienvenida al Impar, que la gente, créeme que lo va a agradecer. Ya hay comentarios positivos de lo que escribes, querido doctor. Pero pasemos al tema, si me permites. Adelante. El viernes de la semana pasada cerramos con información pues realmente importante que tenía que ver con la salud del presidente de la República, y es que durante la conferencia mañanera pues, se llevó a cabo todo como suele suceder, ¿no? Los mismos discursos, los de las primeras filas, ahí haciéndole preguntas pues cómodas al presidente, pero ya eso de la tarde corrió la versión de que el presidente estaría en el hospital militar realizándose un procedimiento. Realmente quien generó todas las especulaciones es, como siempre, la gente de comunicación social, por no ser claros desde un principio. Y no pasaba nada si decían que el presidente pues tenía que realizarse un cateterismo, como fue lo que resultó. Ahora, según entiendo y los médicos me lo han dicho, esto no puede ser una revisión de rutina. O sea, esto es algo mucho más complicado, es realmente un procedimiento delicado. Por eso el presidente de la República, por todas estas expectativas, empezó a hablar de lo que sería su testamento. Dice el presidente de la República que ya tiene su testamento para garantizar que haya gobernabilidad en caso de que el presidente fallezca. Dice el presidente, yo se lo he escuchado en varias ocasiones,
que por encima de la Constitución pues no puede haber nada ni nadie, y el asunto está en eso, en que el presidente atropella una y otra vez a la Constitución, la ha hecho como ha querido, en todos sentidos, y bueno, este podría ser uno más de esos. Pero ¿qué podría heredar el presidente, querido doctor, como presidente de la República? Absolutamente nada, porque realmente como presidente de la República tiene el mando, tiene la administración, pero él no es dueño de absolutamente nada. Es decir, no podría heredar un bien como es Palacio Nacional, no podría heredar ni siquiera el Jetta, que no es de él, según entiendo. Estos vehículos ya los compró ahora pues la nueva administración, en el nuevo sexenio, la presidencia de la República, para que el presidente se mueva. El presidente podría heredar sus bienes que tuvo o que puede adquirir con su dinero, y que estos sean comprobables a quien se le pegue la gana, pero no la presidencia, doctor, y creo que ahí está el asunto, en que el presidente nos regala una pincelada de qué es lo que tiene en la cabeza y de qué ese cambio de la 4T solamente existe allí, en el inconsciente de López Obrador, que se asoma cada que abre la boca. Y yo lo he dicho una y otra vez, no es un dictador López Obrador, porque México en este momento afortunadamente no es una dictadura, pero ¿cómo se le parece? ¿Cómo quisiera hacerlo, querido doctor? El presidente de la República está empecinado en pues hacer su santa voluntad, en proteger a los personajes que ya dijiste, y muchos otros, la lista podría ser larga, y los actos de corrupción podríamos pasarnos toda la tarde hablando de ellos. Ahí está el asunto, que esto de lo que el presidente nos habla de su testamento, pues es una mera tomada de pelo, una mera cuestión política. Ya nadie le hace segunda al presidente, porque no hay quien le haga segunda, porque son los medios de comunicación, porque son los periodistas con los que se pelea, no con el PRI, no con el PAN, no con el PRD, que ya no existe. Movimiento Ciudadano ahí va creciendo, pero no le alcanza para mucho en este momento. Es decir, el presidente no tiene contrincantes y tiene que buscarlos, y los encuentra en la prensa, que nos ha dicho chayoteros, que nos ha dicho fifís, que nos ha dicho conservadores, absolutamente de todo. Pero a la hora de asumir su responsabilidad como presidente del país, a la hora de asumir la responsabilidad que tiene constitucional de generar las condiciones de seguridad para todos los mexicanos, no para los periodistas, porque ninguno está por encima de una persona. Los periodistas somos ciudadanos comunes y corrientes, igual que todos. Entonces, esa seguridad debe de ser para todos los mexicanos. A la hora de asumir, lo mejor que puede hacer es culpar al pasado, doctor. Y hoy por la mañana, una declaración que a mí me parece casi esquizofrénica: culpar casi a Porfirio Díaz, doctor, de la desgracia del país. Estamos en el siglo XXI, estamos en el año 2022, y el presidente que tenemos sigue culpando al pasado, pero ya ni siquiera, bueno, a Peña ni lo toca, pero ya ni siquiera a Calderón o a Vicente Fox. Nos vamos hasta el porfiriato, doctor. De verdad es una irresponsabilidad la que estamos viviendo. Una periodista más pierde la vida, 2 en lo que va de estos 15 días allá en Tijuana, 1 más en Veracruz en lo que va del año, para que tenemos la fatídica cifra de 3, y estas pues se pueden incrementar muchos más. No hay freno, dice el presidente, que se va a llegar a las últimas consecuencias, que caiga quien caiga, y estas declaraciones ya nos las sabemos, y al final no pasa absolutamente nada. La 4T solo vive en la cabeza del presidente. La 4T ya encaminado a su 4º año de gobierno, el día de hoy es un fracaso con mayúsculas, doctor. Yo creo que lo peor que le pudo haber pasado al país es que López Obrador asumiera el poder el 1 de diciembre del 2018. Fíjate que me quedo pensando, hago un análisis. ¿Qué fue lo que quiso decir el presidente con el testamento? Evidentemente, él sabe que jurídicamente no puede heredar un carajo del poder en México, pero sí lo puede hacer de manera subliminal. ¿A qué me refiero? El artículo 84 es muy claro en la ruta que se debe seguir. Y esta ruta es que, en caso de fallecer el presidente en funciones, tendría que tomar el poder momentáneamente el secretario de Gobernación,
y el Congreso, es decir, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, convocar elecciones o nombrar un interino para que culmine el mandato del presidente que fuere. En este caso, Morena, mayoría en el Senado, Morena, mayoría en la Cámara de Diputados. El presidente que eligiesen para interino o convocando a nuevas elecciones, tendría, quizás convocando a nuevas elecciones no se la jueguen porque a lo mejor pierden ya sin López, en el hipotético caso de que sucediese algo con él, que nadie lo desea, por lo menos yo no, o me abstengo de decirlo públicamente. La cuestión aquí es que ellos tendrían la manera de seguir gobernando porque tienen mayoría, y tienen mayoría calificada en ambas cámaras. Entonces sería un gravísimo problema seguir en este retroceso. Pero tal como están las cosas hoy, no es anecdótico, según yo, el hecho de decir mi testamento. Anecdótico jurídicamente, pero políticamente tiene un peso brutal que a veces siento yo que muchos medios no ven. Muchos colegas nuestros salen a hacer el show. ¡Ay, el presidente dijo! ¡Ay, el presidente! Espérate. ¿Qué hay detrás de la declaración? No veamos la superficie, vayamos al fondo. López Obrador sabe, yo acabo de estar en la mañana con mi cardiólogo y me explicaba, porque me van a practicar un cateterismo para saber qué arterias tengo bloqueadas o no. Y entonces me van a colocar, según esto, aparentemente otros 2 stents. Evidentemente no es un juego, evidentemente no es algo que tú programes hoy para que te lo apliquen la semana entrante o dentro de 2 semanas. No. Si te lo programaron hoy es porque es de gravedad el asunto. Así es. Y en un presidente, como tú bien lo señalaste, con esa falsedad en las declaraciones, Jesús Ramírez Cuevas debería de ser condenado a la isla de los hombres solos. Y todos los que están con Andrés Manuel no piensan. Dime. Eso sería un premio para Ramírez Cuevas. Bueno, sí, no, mejor lo mandamos allá muy lejos. Y en fin, maestro, te mandan saludos desde Argentina, Beatriz Sucol. Un gran saludo para el señor Suárez, asombrosa la noticia. Muchísimas gracias por los saludos. Oye, yo nada más te diría que también el presidente de la República se asume como un hombre enfermo. Y en esto de las redes sociales, pues no perdonan, doctor, y él pedía la renuncia cuando el presidente Peña tenía también ahí algún padecimiento, decía que era la salida, era el momento de renunciar, ¿no? Pues las cosas se le revierten al presidente López Obrador por la incapacidad, por estos mensajes que manda tan contradictorios y que no le hacen bien absolutamente a nadie, querido doctor. Y como final te diría, pues hay que protestar, hay que alzar la voz, porque no puede ser posible que sigan asesinando a periodistas y que esto en el país y que no pase absolutamente nada y sobre todo haya disculpas y pues todos los días ir contra los compañeros periodistas. Por cierto, muy buen comunicado de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Me dio mucho gusto la postura de la academia, porque hay muchos grandes periodistas en la academia y siento que ese comunicado me encantó, lo retuiteé, lo he estado posteando porque tenemos los periodistas que fijar una postura. Basta ya de que maten a los periodistas solo por el hecho de decir la verdad. Verdad que incomoda a muchos en el poder, y no quiero decir de López porque a él incomoda todo. Me decía mi cardiólogo hoy en la mañana que las personas que tenemos alguna cardiopatía, en algún momento cuando se agrava también perdemos lucidez. Y me dijo, no te alarmes, todavía estás en el nivel de tonto, ya pasarás a otro nivel, pero yo te aviso. Entonces, con la gravedad que acusa el propio López y con todo este show que montó, con doña Beatriz ahí, doña Boatriz, como le dicen cariñosamente, abrazándolo y estando con él, pura fantasía que le llega a las personas que creen en él, porque los que no estamos con él vemos esta situación con preocupación. La salud del presidente, claro que es importante y es un hecho de seguridad nacional que debiera, en consecuencia, Andrés Manuel, que no lo va a hacer, porque yo sé que no lo va a hacer, tú lo sabes, todo el mundo lo sabe, renunciar por incapacidad. Él ya no puede, está agotado, se le nota, se le ve muy cansado, a veces no mueve un brazo, a veces lo mueve, pero lo mueve con dificultad. Es notorio que Andrés Manuel no está bien y le preocupa mucho su muerte, le preocupa mucho porque él sabe
Él sabe que muriendo él, se acabó la 4T, aún se quede la Sheinbaum, aún se quede el que tú me digas va a imprimirle su propia dinámica y será otra situación. En fin, maestro Arturo Suárez, ¿con qué nos despedimos aparte de tus redes sociales? Pues nada más decir que qué bueno que la Academia de Periodistas de Radio y Televisión a la que tú perteneciste, pues esté fijando este tipo de posturas, más allá del simple desayuno, más allá de tomarse la fotografía con funcionarios. Fijemos postura y levantemos la voz, querido doctor. Y fíjate que sí, doctor. Me voy a suscribir nuevamente a la Academia, porque creo que están haciendo un gran papel, ahora sí, y quiero entrarle para sumar un granito de arena al gran esfuerzo que está haciendo la Academia. Ojalá me reciban de nuevo, y me va a dar mucho gusto reencontrarme con grandes periodistas que son maestros míos como tú. Muchas gracias, doctor. Pues ahí me encuentran en Facebook como Arturo Suárez, en Twitter me encuentran como @Arturo Suárez y en Instagram también como Arturo Suárez, como @Arturo Suárez _ Ahí estamos, doctor, y el Impar, ahí en todas estas plataformas. Te seguimos leyendo ahí en Impar. Oye, y tú tienes un programa, Perspectivas, ¿dónde se transmite y a qué horas? Estamos transmitiendo los días martes y jueves de 6 a 7 de la tarde a través de expresiontotal.com, que es una plataforma de Jorge Tinajero, por cierto, miembro de la Academia de Periodistas de Radio y Televisión. Ahí los esperamos, doctor. Le mandamos un saludo a Tinajero, aquí a Dao y yo. Y bueno, pues ahí estaremos pendientes de verte porque siempre nos das cátedra de periodismo. Querido maestro Arturo Suárez, un fuerte, cálido abrazo, como siempre, nuestra gratitud a tu generosidad como ser humano y como periodista. Saludos, doctor, saludos al auditorio. Muchas gracias. Pues ahí está lo que nos dice, lo que nos platica el maestro Arturo Suárez. Y ahora vamos a hablar de un tema con el doctor Joab Eli Chávez. Antes unos saludos. Perdón, antes de pasar con el doctor Joab Eli Chávez. Oye, Adao, eso de no hacer la escaleta me trae loco, tienes razón. Adelante, Adao. Pues bueno, vamos a mandar aquí unos saludos. Diego RC, saludos doctor Corona, un gran programa, nos comenta por aquí Diego. Gracias, Diego. Nuestro querido amigo Domingo desde España. Venga, Domingo. Muy buenas noches, abrazo. Jesús. Bueno, buenas noches para él, ¿no? Buenas noches para él. Buenas tardes para nosotros. Saludos al equipo y la producción del Acento. Muchas gracias. Muchas gracias, Mingo, te queremos. Esmeralda Riverón Jiménez, saludos Jesús, lo mejor para ti en esta semana. Hasta Jalisco, un fuerte, cálido abrazo, querida Esmeralda, gracias por estar con nosotros. Andrea Jiménez Rosas, buenas tardes, saludos al Acento, doctor Jesús, buen inicio de año. ¿Cómo se llama? Andrea Jiménez Rosas, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros. Beatriz Sucol, buen programa, buenas tardes, doctor Jesús Corona Osornio y a todo el equipo y un gran abrazo para el señor Suárez. Asombrosa la noticia. Hasta allá, hasta Argentina, le mandamos un cálido saludo a Beatriz, cómo no, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vaya, se armó el quilombo con las declaraciones del señor López ahí en México, vaya. Saludos, Beatriz, con todo cariño, un beso hasta Buenos Aires, Argentina. Maribel Trejo nos manda saludos. Maribel Trejo, muchas gracias, dice ¿qué dice? A ver, ¿qué dice Maribel? Ya le dio todos aquí, cuidado, Bueno, lo bueno es que trae su cubrebocas a Dao. Venga, Maribel, ¿qué nos dice? ¿Quieres que lo diga yo? Maribel Trejo, el problema es que el pueblo no sabe analizar y elegir a sus gobernantes. Por desgracia, elegimos por intereses personales y no sociales. Muy buen comentario, Maribel, muchas gracias. ¿Y qué más? Pues creo que hasta ahorita son todos. Muchísimas gracias. Sí, ya fueron todos, mi querido Dao. Ahora sí, nos vamos a la educación con el doctor Joab Eli Chávez, el observatorio, ¿cómo se llama? El Observatorio Nacional de Educación allá en el Estado de México, el Observatorio para la Educación, que me parece que es un tema importantísimo, que me parece que es un tema que, como siempre, sabe tratar el doctor Joab Eli Chávez, catedrático, abogado, todo un personaje, pero además es un gran miembro de este programa y amigo mío en lo personal. Querido Joab, te mando un saludo, te doy la bienvenida y te escuchamos con atención, doctor. Claro que sí, buenas tardes, estimado doctor Jesús Corona, estimado maestro Adao Arellano de la producción, queridos
audio escuchas, auditorio en general. Pues es un gusto saludarlos en este inicio de año. Mis mejores deseos para todos los mexicanos, especialmente pues para estos espacios de comunicación que son pertinentes y que tanto necesitamos en esta querida nación. Pues sí, mi estimado doctor Jesús, como usted bien lo dice, lo que me compete y lo que humildemente puedo compartir es sobre el sector educativo. Y en ese tenor, pues quiero recordar antes de iniciar el tópico, el tema de interés principal, pues que ayer se conmemoró el Día Internacional de la Educación. Esta conmemoración, si no mal recuerdo, se da por parte de la Organización de las Naciones Unidas a finales del año 2018, con la pretensión o con el espíritu de dar un reconocimiento a las instituciones educativas de más de 190 países que integran pues la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, es un día y una semana para conmemorar esto que se llama pues el Día Internacional de la Educación. Estamos viviendo tristemente pues la pandemia que afecta a alrededor de 1.600 millones de estudiantes en el globo terráqueo, 190 países. Pues evidente es que esta pandemia, doctor Jesús, estimado auditorio, pues nos genera un malestar económico. Y por dar un dato duro, pues estamos hablando de que alrededor del 70% de los estudiantes en México, a raíz de esta pandemia, pues tuvieron que verse en la necesidad de cambiarse de escuelas o dejar de estudiar, toda vez de que no tienen los medios económicos para llegarse a la educación. Sabemos de antemano, doctor Corona, auditorio, que esta pandemia dio un gran cambio en el sistema educativo, pues de tal manera que en México, precisamente como estamos en el desarrollo, en vías de desarrollo, pues no tenemos la equidad económica, la correcta repartición de la riqueza para que los estudiantes de nuestro pueblo pues puedan hacerse de este derecho humano que es la educación. Doctor Corona, me pareció sumamente importante que lo expresemos y lo compartan en el acento, que esta es nuestra tarea, la política, la educación, la economía, temas de interés. Por dar otro dato, estamos pensando y estamos viviendo que tan solo en el estado de Michoacán, en Morelia, 8,000 estudiantes de escuela privada se tuvieron que cambiar al sector público, precisamente por esto que estoy expresando, que es la no igualdad de la riqueza. No tenemos trabajo, pues la gran mayoría de más de 100 millones de mexicanos. Entonces, insisto, es algo reflexivo, doctor Corona, que me parece prudente en atrevimiento en la voz de un servidor. Por otra parte, pues sí, efectivamente, pues resulta que este fin de semana, particularmente el día viernes, la legislatura, la sexta primera legislatura, 61 legislatura del Estado de México, convoca en voz del profesor Abraham Saroné Campos a lo que se llama ahora el Observatorio Educativo Social. Este Observatorio Educativo Social, como su nombre lo indica, pretende acumular expresiones, intenciones, problemáticas que tiene el propio sector magisterial de la entidad del Estado de México. Estoy hablando, estimado auditorio, estimado doctor Jesús, que el Estado de México está compuesto por 125 municipios. De estos 125 municipios se hace una subdivisión en el sector magisterial, es decir, en el ámbito de los maestros, de los profesores del Estado de México, en donde, mediante este observatorio educativo social, se subseccionan en 13 regiones, es decir, de 125 municipios se obtuvieron
13 principales representativos en estas regiones para atender de manera oportuna y puntual los problemas del sector magisterial. Y fíjense que me parece una atinada acción, una atinada planeación y estrategia por parte, en este caso de la bancada de Morena, porque, pues como sabemos, sin la educación, pues es difícil. Yo estaba hablando en términos económicos, que muchos de nuestros auditores, hay economistas, muchos académicos, pues no me van a dejar mentir, es lo principal. Pero para que nosotros generemos economía, pues debemos de estar educados para que tengamos un amplio abanico de acción laboral en ya una oportuna edad. De tal manera, doctor Jesús, estimado auditorio, que este Observatorio Educativo Social pues va a escuchar todas las temáticas, problemáticas, acciones y propuestas del profesorado del Estado de México, y las va a llevar precisamente al Poder Legislativo para que se puedan atender, para que se puedan recibir propuestas. Algunos de los planteamientos que se llevaron a cabo este viernes pasado en esta inauguración de este observatorio, pues es el que las famosas becas Benito Juárez, pues sabemos que son brindadas por el Ejecutivo Federal, para la educación media superior. Pues lo que pretende esta bancada legislativa estatal es que esta beca Benito Juárez también se otorgue a los estudiantes de educación básica, porque como sabemos, se otorga a los estudiantes de la educación media superior o preparatoria. Pues claro está que pues se necesita espíritu político, pero más que espíritu político, se necesita, estimado auditorio, una acción en pro de la sociedad. Me parece un ejercicio de voluntad próspera, me parece algo vanguardista. Fíjese que el profesor Abraham Saroné Campos ya tiene una amplia trayectoria en el sector magisterial, ha sido fue dirigente del Sindicato de Maestros del Estado de México, al servicio del Estado de México, y pues bueno, con este espíritu de gestión y beneplácito para el gremio, pues ha hecho este observatorio, pues que se pretende, insisto, pues ayudar en todo lo que se pueda, en escuchar las necesidades del profesorado en México, en el Estado de México. Como sabemos, doctor Jesús, usted ha sido académico, tenemos muchos compañeros académicos, pues el profesor mexicano ha sufrido golpes, estos últimos, ¿qué le gusta? 30 años, entonces, pues es algo bueno dentro de este marco difícil de la pandemia. Dentro de este también observatorio educativo social, doctor Corona, estimado auditorio, también se pretende que el servicio de salud para los profesores del Estado de México sea eficiente, sea de calidad. Como sabemos, o para los que no saben, pues evidentemente que no pertenecen al sector, pues nos atiende el ICEMIN, y el ICEMIN pues está en vísperas de dar una mejor atención de calidad. Entonces, este ejercicio legislativo, pero más que legislativo, social, gremial, pues pretende que se concatene, una salud pública, al menos para los maestros de esta entidad. ¿Qué opina, estimado doctor Jesús? Pues estoy pensando que también es, aparte de la voluntad política de todos los actores que participan desde el Congreso local en las cuestiones educativas, también haría falta ver la proyección económica que pueda dar el gobierno federal para otorgar estas becas, porque a mí me parece más sano darle dinero a los que estudian que darle dinero a los que no estudian. No sé. Claro que sí, mi estimado doctor Jesús, usted pues, bueno, con su espíritu y análisis político es duro, pero no por eso carece de verdad. Por supuesto, doctor Corona, que tendría que estarse en el argot político, en el estira y afloje, como se dice popularmente, por parte de la legislatura del Estado de México, como usted bien lo dice, con el sistema federal, porque si ellos dicen, ¿sabes qué? No hay presupuesto, pues no se puede llevar a cabo. Sin embargo, yo aplaudo esta iniciativa, mi estimado
doctor Jesús Corona, porque quiere decir que estos nuevos legisladores, que bueno, que obtuvieron el voto del pueblo, al menos del Estado de México, bueno, pretenden ir con enarbolar estas banderas en pro, pues no solamente del maestro del Estado de México, porque pues evidentemente es un beneficio de efecto cascada para la sociedad, que son en este caso nuestros queridos estudiantes. Me parece sumamente valioso su punto de vista, doctor Jesús. Pues falta, nosotros podemos pedir los perlos de la Virgen, como se dice popularmente, pero falta que se nos otorguen esos medios económicos que son indispensables, doctor. Fíjese, doctor Joab Eli Chávez, que no me desagrada para nada la iniciativa. Por fin alguien está pensando más allá del magisterio, está pensando en los alumnos, y como usted lo señala muy puntualmente, con precisión quirúrgica, es una cascada que va a beneficiar a todos, nos beneficia a todos. Si tenemos estudiantes contentos y además con una beca, con un sistema educativo generoso, bien diseñado, no va a haber deserción escolar. Y lo que vamos a tener son alumnos pensantes que van a seguir estudiando, que le van a dar duro para alcanzar un doctorado como usted o como yo, una licenciatura como Adao, como mucha gente que nos hemos esforzado por estudiar, por ser mejores. Ojalá prospere la iniciativa, yo lo deseo de corazón y no soy hombre de fe, pero sí creo en la humanidad todavía. Creo que los seres humanos todavía podemos dar cosas muy buenas. Querido doctor Joab Eli Chávez, como siempre, usted nos da una cátedra en estos minutitos que está con nosotros, nos abre los ojos y nos da la posibilidad de pensar que puede haber un México mejor con mejores estudiantes. Gracias, doctor Joab Eli Chávez. Claro que sí, doctor Corona, pues muchas gracias por el espacio. Usted sabe que pues intento en espíritu poner mi granito de arena, y pues precisamente con este tenor, con esta iniciativa, pues queda abierta la invitación para este observatorio educativo social, que seguramente vamos a necesitar grandes ponentes, grandes mentes, porque déjeme decirle que se me pasó comentarle que no solamente vamos a escuchar a los maestros, a los académicos, sino también a la sociedad civil, se van a escuchar a las asociaciones, y créame que de alguna manera buscaremos el vínculo para que usted forme parte y robustezca este observatorio que tanta necesidad nos hace aquí en el Estado de México. Yo puestísimo, lo que usted me diga, estoy a la orden. Querido doctor, le mando un fuerte, cálido abrazo con mis mejores deseos para usted, su familia y todos esos alumnos que tiene usted. Aquí mismo en el programa de los abogados hay una abogada que fue alumna del doctor Joab, querido. La licenciada Paula Enciso. La licenciada Paula Enciso, que lo recuerda siempre con mucho cariño, con mucho afecto. Querido doctor, pues mire usted lo que nos dicen desde Argentina, Beatriz Zucol. La educación ha ido decayendo en aquellos países donde la tecnología no está al alcance de las mayorías. El resultado es un retroceso que se suma a la economía, a las economías en crisis. Tampoco hay presupuestos del Estado en este sentido, quienes desvían los fondos para su propia satisfacción. Bueno, nos lo están diciendo desde Argentina. Hay una coincidencia ahí tremenda. Muchísimas gracias, querido doctor. Le manda saludos Carlos Sandoval. También le manda muchísimos saludos. Gracias, doctor, gracias al equipo y producción, al maestro Arellano, a ustedes, especialmente mi estimado doctor Corona, querido público, y hasta la próxima. Que tengan un gran semana. Bye. Bye. Ahí está el doctor Joab Eli Chávez, y mire usted qué importante es, el acento está creciendo, Adao. Nos está viendo, fíjate que una compañera mía de la secundaria, una amiga que quiero eternamente porque es una gran compañera, fue mi compañera de secundaria, Socorro Río Rosales, le mando un cálido, fuerte abrazo desde el fondo de mi corazón a mi amiga querida. Saludos a Carlos Sandoval, a María Rayo Obregón, a doña Beatriz Zucol, que desde Argentina está participando, H. Ruiz Leti, muchas gracias por estar con nosotros. Por ahí andaba Moni D, también la vi, que estaba bien. ¿Está en Veracruz? Se fue a su tierra, que es de allá. Ay, desde allá de Veracruz. Un saludo hasta Veracruz, querida Moni D. Se le extraña, ¿no? Se le extraña mucho acá. Sí, ya entra en febrero. Ya entra en febrero, Moni D. Cuando en febrero regresa Moni D a las pantallas de All in Can TV, me parece una muy buena noticia. Y miren ustedes,
¿Qué es lo que está pasando en México? ¿Cuál es la situación de lo que está sucediendo en México? Hablábamos del testamento político de López, que para mí es una anécdota, pero que en lo jurídico, pero que en lo social sí tiene una repercusión. ¿Por qué? Porque las personas que creen en López Obrador creen ciegamente, piensan que no es corrupto, pero defiende a un acosador como es Pedro Salmerón, al que Panamá ya le dijo a México, no lo queremos. No se ha hecho público, la canciller panameña solo dice, ya fijamos nuestra postura ante el gobierno mexicano, ya fijamos la postura con el canciller mexicano, y de ahí no se mueve, pero se sabe por la prensa panameña que hay un rechazo a Salmerón. En España, Quirino, el exgobernador Quirino del PRI, pues no se le dio el plasmen, el beneplácito, no fue recibido como embajador en España. Son golpes que le están cayendo al señor López, que aunque aparentemente no están dañando su imagen y su figura, lo que sí estamos viendo es que hay una decadencia ya en el poder mexicano, porque la salud del presidente no está bien, reconocido por él. Nadie desea que le pase nada, absolutamente nadie. Ya nos recordaba el maestro Arturo Suárez como decía cuando Peña Nieto le hicieron una intervención quirúrgica, que era el momento, que era la salida. ¿Por qué no se la aplica él mismo? ¿Cuál es el afán de estar todos los días, desde temprano, en una mañanera que ha decaído? Una mañanera que no es informativa, una mañanera que lo único que hace es daño. Eso es lo que hace, desgraciadamente. Carlos Chávez, excelente programa, saludos desde el Estado de México. Muchas gracias a Carlos Chávez, un saludo. Y Beatriz Ucol, gracias doctor, mi saludo desde Argentina, y desde México te mandamos un beso y un abrazo, querida Beatriz. Guapísima como siempre, Beatriz Ucol. Y entonces les decía yo, ¿cuál es el problema real con la salud de un presidente? Pues que mina sus fuerzas para poder gobernar, mina su salud mental. Cuando una persona está enferma, cuando tenemos un padecimiento, nuestra salud mental decae. ¿Por qué? Podemos entrar en depresión, en crisis de angustia, podemos tener ansiedad que nos provoca la enfermedad, la diabetes, las cardiopatías. No son cualquier cosa. México es un país con un altísimo número de personas que padecemos diabetes. La alimentación que comemos en México es terrible. Garnachas, más garnachas. ¿Qué son las garnachas? Pues todos los carbohidratos que vienen en los sopes, en los tacos, en las gorditas, que son deliciosas sin lugar a dudas. Nuestras comidas tienen mucha grasa. ¿Cómo se preparan los moles? Oaxaqueños o poblanos o el que usted quiera. Comemos demasiadas grasas en este país. No cuidamos nuestra salud, hacemos poco ejercicio. Más bien la mayoría somos sedentarios. El presidente juega con su salud, el presidente se va al límite. Sabemos que el presidente hace muchas cosas a propósito, hasta las tonterías que dice en las mañaneras no son tonterías, son cosas perfectamente calculadas para tener una reacción de determinada audiencia. Él sabe cómo hablarle a las audiencias. Mire, si está con la gente humilde, con la gente pobre, en lugar de decir la salud, dice la salud. Estoy bien de salud. Pero si está con otras audiencias, estoy bien de salud. Y entonces empiezan los twitters a correr y a correr. Ay, el presidente, y ya te diste cuenta, la salud. Y nos burlamos de eso en lugar de irnos a lo más importante. Hay un descrédito del gobierno mexicano ante el mundo enorme. Estados Unidos le marcó un alto a López Obrador y sus mentiras junto con Rocío Nale. Rocío Nale salió a decir que la reunión había sido muy tranquila, que habían comprendido los gringos a través de su secretaria de Energía, que habían comprendido que México con su reforma energética, pues resulta que no, resulta que la embajada y la propia secretaria de Energía de Estados Unidos hacen un comunicado traducido al español en donde dicen: en cada reunión que sostuvimos en México manifestamos la preocupación del gobierno, de los empresarios y de los senadores y diputados de Estados Unidos por esta reforma energética que más que reforma parece un retroceso. Este venerable anciano, venerable por la edad, no por otra cosa, Manuel Bartlett, es el hombre más cruel, ruin y corrupto que pueda haber. Y ahí está,
defendiendo la iniciativa de López porque se autodefiende así. Es terrible lo que está pasando en México. Es terrible. Un cuate propuesto para ser embajador resulta que es un acosador y el presidente sale a decir que hagan las denuncias. En un país donde las mujeres, cuando jurídicamente pretenden presentar una denuncia contra un hombre, parece que no existen. Agentes del Ministerio Público. Bueno, Pablo Gómez en el SAT, no, en la UIF, en la Unidad de Investigación Financiera. ¿Qué hace Pablo Gómez? Es otro anciano. La gerontocracia gobernando un país de jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes de este país? ¿Dónde está su pensamiento? ¿Hacia dónde van? La 4T, como llaman ese mamotreto, nos está llevando a una crisis económica de proporciones bíblicas. Como dicen hoy en día los jóvenes, épica la crisis que vamos a vivir en la economía en este país. Se van a sumar más pobres, van a exigir que se les dé el mismo trato que a los otros pobres, es decir, la dádiva. López Obrador, sin ningún cálculo, sin ninguna nada, le da dinero a unos jóvenes que ni estudian ni trabajan, 5,000 pesos. Muchas personas en este país ganan menos de 5,000 pesos. Hay profesionistas, médicos, que ganan muchísimo menos, la mitad de los 5,000 pesos de la beca. ¿Cómo creen que se sienten esos profesionistas? Me parece que hay una idea equivocada, hay una idea muy equivocada de parte del gobierno federal, sobre todo de López, porque no hay secretarios de Estado. López lo es todo, López gobierna todo, con el inútil de Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia. No hace nada, no contradice al presidente. Discursos, bla, bla, bla. Andrés Manuel López Obrador no ha gobernado, ha desgobernado y lo único que ha hecho es bla, 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 hablar y hablar. 6 millones de pesos cuesta cada mañanera. Imagínense el gasto que esto provoca. Sale con una chamarra carísima de piel, de esas grandes marcas, de la haute couture, de la alta costura, contradiciendo su discurso de primero los pobres. La pobreza no es algo que se pueda eliminar de un plumazo, que se pueda eliminar a base de subsidios. No. Hay que generar riqueza en este país y la riqueza no la genera el Estado, la generan los empresarios, pequeños, medianos, grandes empresarios, los que dan empleo, los que hacen productivo a este país, no una burocracia zángana, inflada. ¿Qué son los siervos de la nación sino promotores de ideología? Y les pagamos para que envenenen a las personas los unos contra los otros. ¿Qué son los benditos siervos de la nación? El brazo político de Andrés Manuel para llevar su ideología. ¿Qué ideología tiene Andrés Manuel? Una confusa entre comunista, socialista y sepa usted qué más. Hoy la cogió contra Porfirio Díaz porque ya no puede, ya no tiene enemigos en este país. El PAN no existe, no le plantan cara al presidente. Marco Cortés, ¿quién es? Un mozalbete que no sirve para nada. Alito Moreno en el PRI, ¿quién es? El que dobla la cerviz frente a López. Y en el PRD, los tres chuchos, pues los tres chuchos lo único que quieren es dinero. ¿Qué están haciendo por el país? Movimiento Ciudadano en manos de Dante Delgado, un tipo que fue acusado de corrupto, que según se dice no lo es, que salió impoluto después de estar en la cárcel. Ha creado un movimiento ciudadano a través de mentiras, de engaños. El presupuesto que le dan a Movimiento Ciudadano no lo distribuye. Hacen cosas que no deben, no le pagan a sus empleados. ¿A dónde va ese dinero? Usted se ha puesto a pensar que no es el costo de los consejeros electorales del INE. El costo es el presupuesto que se le otorga a cada bendito partido en este país. ¿El PT de qué coños ha servido a este país? ¿Mantener una bola de zánganos? El Partido Verde, que tiene todo menos ecologista, ¿qué coños es? Un partido de ratas, de tranzas. Pero ahí están,
Con todo respeto a Roberto Palazuelos, nada tiene que hacer como candidato. Pero Dante huele la oportunidad de hacer show, de hacer escándalo, de provocar las miradas, a ver cuántos votos caen. Y así podemos ir cada partido político. Me decía un día a Carlos Castillo Peraza que el PAN había perdido todo al momento que el gobierno comenzó a otorgarles dinero a los partidos políticos. Los partidos pequeños que conformaron el PRD, en cuanto vieron los presupuestos, se volvieron en las más encarnizadas peleas entre ellos mismos. El PRD fue desbaratado por López Obrador, se llevó dinero, bienes y sobre todo personas a su movimiento. Y yo les pregunto, ¿quién es Mario Delgado? La señorita Mario Delgado, con su ceja delineada y sus tratamientos de belleza en la cara. ¿Quién es Mario Delgado? Uno de los que participó en la caída de la línea 12 del metro porque desvió recursos para la candidatura de López Obrador desde la Ciudad de México. ¿Quién es Claudia Sheinbaum? Ha sido ella el candado de López Obrador, las obras de López Obrador como jefe de gobierno de la Ciudad de México, a quienes los perredistas estúpidamente, el primer jefe democrático, ¿qué hizo por la Ciudad de México? Nada, absolutamente, los segundos pisos, por Dios. Pero lo que dice Adao, ¿no? El negocio del Metrobús Ebrard. ¿Quién es Marcelo Ebrard? Un criminal que no atendió lo que tenía que atender en la línea 12. No lo tocan, no tocan a Claudia Sheinbaum, no tocan a nadie, todo es culpa del pasado. Señor Andrés Manuel, unos tornillos, los pernos. Señor Andrés Manuel López Obrador, no es la herencia que dejó el neoliberalismo, como usted dice. La gran desgracia social de este país es usted y su absurda ideología, su terca necedad en hacerle daño a México. Usted es el desastre social. Usted es el que ha generado una serie de confusiones que hoy nos tienen con los pelos de punta. Protege al narco, desprotege a todo México. Los indicios que hay son de que usted, señor López Obrador, protege al narco. ¿Por qué nunca da respuestas? ¿Por qué usted no da la cara? Si es culpa del pasado, que si el niño Tadeo fue sacado del panteón y llevado a Puebla, es el fruto podrido. El fruto podrido es usted y su movimiento, que están dañando a México, que le están haciendo un gravísimo daño. Pero usted cobardemente se escuda en la presidencia de la República, cobardemente avienta la pelota a los gobiernos pasados. No, señor López Obrador, usted es el que ha generado toda esta confusión, el que ha generado los odios, el que ha generado eso que llaman polarización. Ojalá las personas se pusieran a pensar. No hay que dar votos a ciegas, hay que analizar, hay que pensar, hay que pensar, hay que pensar, hay que pensar, y para pensar hay que leer. Una vida sin lectura es una vida inútil, es una vida como la de un burro, y el burro carga cosas, el asno carga cosas. Ojalá podamos reflexionar. México necesita de la unidad nacional. México necesita de la unidad nacional. El señor Mandela dijo desde la prisión: para enfrentar al enemigo y derrotarlo hay que comprenderlo. Y en este momento en el país no hay quien enfrente a Andrés Manuel porque no hay quien lo comprenda. Qué lamentable situación. Y bueno, amigas, amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a Beatriz Ucol, que ha participado mucho. Excelente alocución. Muchas gracias hasta Argentina. Un abrazo. Y bueno, estamos llegando ya al final del programa. Recuerde usted que Olincan TV, usted la encuentra en nuestra fanpage, el programa en vivo, y ahí se queda. Por si usted no lo pudo ver, pues métase a la fanpage y ahí va a encontrar el programa, o en mi muro, Jesús Corona Osornio. Y también en YouTube, más tarde, el programa diferido, usted lo puede ver en YouTube. Hagamos comunidad. Si usted no está de acuerdo con lo que digo, manifiéstelo. 55 74 78
7813 es el WhatsApp del acento. 55 74 78 78 13, nuestro WhatsApp. Y quedó pendiente hablar de Puebla. Pronto vamos a estrenar podcast. ¡Ah! ¡Qué gran noticia, Dao! Ya vamos a tener podcast para que usted no se pierda ningún programa de All In Can TV. Hoy tenemos abogados. Hoy tenemos abogados. ¿De qué van a hablar nuestros abogados? No, pues el programa que se trae ahí con el ponchallantas y el artículo 11. El artículo 11 y las ponchallantas va a estar muy interesante. Casetas No se lo pierdan, ayudas por casetas. matrimonio con tu Afore. Ayudas de matrimonio con tu Afore. Ayudas de matrimonio con tu Afore. No puede usted perder el programa de los abogados. Los dejo aquí en All In Can TV. Hoy a las 5 de la tarde los abogados le van a platicar cosas muy interesantes. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana.